En el marco del 50 aniversario, de los festejos del 50 aniversario de lo que es hoy en día la Escuela Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se llevó a cabo el día de antier en el Ágora José González Echeverría un trabajo del área de humanidades que se llama precisamente la presentación de exvotos, denominado Yo migro, me enseño a rezar, ¿sí? Eso es parte de la instrumentación que se dio ahí en el caso de esta situación. ¿De qué se trata? Bueno, pues estudiantes e investigadores de la Escuela Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas valoraron, ellos dicen, más de 50,000 exvotos en lo que viene siendo el templo de Plateros. No sé de qué manera los valoraron, porque esto es un trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De estos 50,000 exvotos aseguran, bueno, pues estuvieron codificando algunos de ellos y nada más presentaron 37, que tienen que ver con la migración. Producto de la migración desde la época del ferrocarril, que se fueron a trabajar muchos trabajadores al ferrocarril, de los cruces que se han tenido en el peligro y de tantos hermanos, ¿cómo se llama?, que están migrando allá en Estados Unidos, de las problemáticas a los que se enfrentaron, tanto de cárceles. Muchos de los migrantes mexicanos o zacatecanos o fronterienses se fueron a la guerra y todos estos exvotos fueron presentados precisamente en el marco de esto. Una explicación científica la hizo el profesor Pablo Martínez, quien mencionó varios aspectos de esta exposición y de la revisión, que no solamente se hizo de exvotos del Santo Niño de Atocha, sino también del Señor de los Rayos. Su presencia en nuestra actividad académica con la cual pretendemos celebrar estos 50 años de integración de la preparatoria número 3 a nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Para empezar, me gustaría plantear por qué el título de esta exposición, que dice: quien fuere a migrar, que aprenda a rezar. A lo largo de los últimos 15 años que hemos estudiado el fenómeno de la migración, la religiosidad y las creencias, en el caso de la región centro-occidente y en el caso de Zacatecas particularmente, nos hemos dado cuenta, a partir de prácticas etnográficas, que muchos migrantes aprenden desde niños que si son parte de una familia de migrantes, tarde o temprano se van a integrar a los circuitos migratorios. Y la mejor manera de integrarlos, por si hubiese una eventualidad, es consagrarlos a venerar una imagen. Entonces las madres, las abuelas, las tías llevan a los hijos que eventualmente van a ser migrantes a que conozcan el Santo Niño de Atocha y su milagrosidad. Eso en el caso del Santo Niño de Atocha. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el rector del santuario y la gente que ha vivido en Plateros se da cuenta que los migrantes, antes de ir a Estados Unidos, van y le piden al Santo Niño llevar y desarrollar una aventura migratoria exitosa y regresar con vida. Entonces, por eso fue que nosotros decidimos nombrar esta exposición: quien fuere a migrar, que aprenda a rezar, ¿verdad? Por otro lado, también queremos dejar patente que no hay un exvoto por cada migrante, porque serían demasiados. Lo que sí queremos dejar claro es que lo que aparece en los exvotos son los migrantes más vulnerables que pueda haber, que se enfrentan ante problemas que es difícil resolver o que es imposible resolver, y que en ese contexto no les queda más que el milagro. Por eso tienen que asirse a lo último que les queda, es decir, solicitar el milagro al Santo Niño de Atocha o al Señor de los Rayos, ¿verdad? En el caso de Zacatecas y de toda la región centro-occidente, que conforman los estados de Guanajuato, San Luis, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Nayarit, desde hace 150 años se empezaron a integrar flujos laborales, sobre todo con la construcción del ferrocarril, a Estados Unidos, que iban y venían constantemente. A partir de los problemas que sufrían allá, empezaron a aparecer en todos los santuarios de la región centro-occidente exvotos como las fotografías que estamos presentando. Entonces ahí inicia la práctica votiva. Para no extenderme más, para que aparezca esta práctica votiva hacen falta por lo menos dos condiciones. La primera de ellas, que exista una imagen anterior a la migración con fama de muy milagrosa, que es el caso del Santo Niño. El Santo Niño empieza a ser milagroso desde inicios del siglo XIX, empieza a desplazar su culto al del Señor de los Plateros,
Y ya para la segunda mitad del siglo XIX, el Santo Niño es quizá, porque serían demasiados. Lo que sí queremos dejar claro es que lo que aparece en los exvotos son los migrantes más vulnerables que pueda haber, que se enfrentan ante problemas que es difícil resolver o que es imposible resolver y que en ese contexto no les queda más que el milagro. Por eso tienen que asirse a lo último que les queda. Es decir, solicitar el milagro al Santo Niño de Atocha o al Señor de los Ramos, ¿verdad? En el caso de Zacatecas y de toda la región centro-occidente, que conforman los estados de Guanajuato, San Luis, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Nayarit, desde hace 150 años se empezaron a integrar flujos laborales, sobre todo con la construcción del ferrocarril, a Estados Unidos, que iban y venían constantemente. A partir de los problemas que sufrían allá, empezaron a aparecer en todos los santuarios de la región centro-occidente exvotos como las fotografías que estamos presentando. Entonces ahí inicia la práctica votiva. Para no extenderme más, para que aparezca esta práctica votiva hacen falta por lo menos dos condiciones. La primera de ellas, que exista una imagen anterior a la migración con fama de muy milagrosa, que era el caso del Santo Niño. El Santo Niño empieza a ser milagroso desde inicios del siglo XIX, empieza a desplazar su culto al del Señor de los Plateros, y ya para la segunda mitad del siglo XIX, el Santo Niño es quizá la imagen más venerada en el santuario del Señor de los Plateros.